Sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Al salir de las manos de Dios, Adán y Eva estaban adornados de la justicia y de la santidad. Un equilibrio perfecto reinaba entre todas las facultades de su ser. Durante algún tiempo, nuestros primeros padres perseveraron en ese estado privilegiado. Mas, he aquí que un día, engañados y seducidos por Satanás, el gran rebelde, el primer hombre y la primera mujer se atreven a quebrantar el mandamiento que el Señor les ha impuesto, junto con la amenaza de degeneración para ellos y para sus descendientes si se atrevían a violar. Desobediencia fatal despojaba al hombre de su grandeza, de su hermosura, de sus dones y de sus privilegios. Condenaba al sufrimiento y a la muerte al que había sido hecho para una felicidad perdurable y una existencia sin fin. Creaba entre las potencias del alma y las del cuerpo una rivalidad incesante y formidable. Desobediencia fatal. Ella precipitaba en una misma ruina a los que se habían hecho personalmente culpables y a los que habían de nacer de ellos. Esta es la desobediencia que se llama pecado original, pecado que consiste en la privación de la justicia y de la santidad con la cual Dios había enriquecido primitivamente a la naturaleza humana. Pecado que según la ley había de manchar a todo hombre nacido en este mundo, a excepción evidentemente del hombre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Luego, por tanto, María en principio no estaba exenta por naturaleza de esta herencia funesta. Envuelta como toda criatura humana en la corriente de la generación, había de ser arrebatada a ella fatalmente por la corriente del pecado. ¿Qué hará el Señor para librar a la criatura a la cual reservaba un destino sin igual de las vergüenzas de un naufragio que nadie antes de ella había podido evitar? El poder, la sabiduría y el amor divinos combinan su acción para sustraerla a la invasión de la corrupción universal. Es verdad que durante 40 siglos el torrente de la generación ha manchado con sus aguas cenagosas a todos los que han tenido que atravesarla. Pero en el instante en que María es concebida, Dios manda a las oleadas emponzoñosas del torrente que se dividan. Y María atraviesa sin maravillarse la corriente corruptora y sin mancillarse llega a las riberas de la existencia. Es inmaculada su concepción. Inmaculada, es decir, exenta de pecado original y constituida por la gracia en el estado de privilegio, igual al del primer hombre cuando salió de las manos de Dios. Inmaculada, es decir, dotada de un cuerpo tan virginal que el Verbo encarnado lo convertirá en su templo. Tan bello que los justos al contemplarlo caerán en suaves éxtasis. Tan perfecto que sus elementos resistirán en la tumba a las fuerzas misteriosas que bajo la piedra sepulcral descomponen toda carne humana. María inmaculada en su concepción. ¿Por qué? Se han preguntado algunos cristianos temerarios, una excepción de una ley según la cual todos hemos de recibir una naturaleza viciada. ¿Por qué? Porque Dios debía a sí mismo y debía a María esta excepción
en favor de la que había de ser la Virgen Madre y Madre de Dios. Si hubiese estado en nuestra mano escoger nuestra madre y el dotarla a nuestro gusto, ¿no es verdad que lo hubiéramos elegido entre las mujeres más perfectas desde el punto de vista físico y desde el punto de vista moral? ¿No hubiésemos puesto todos los encantos sobre su frente, todos los fuegos del genio en su inteligencia, todos los ardores del amor en su corazón? Y no había de hacer Dios, por tanto, con su madre lo que nosotros hubiésemos hecho con la nuestra. Había de permitir que el pecado degradase por un momento a la que quería levantar a las cumbres de la santidad y de la gloria. Podía sufrir que el demonio fuese antes que él poseedor de un alma manchada por el vicio original. No es posible. El amor de Dios exigía que María fuese preservada de este pecado. Pero Dios no se contentó con preservar a María de la mancha original. Al querer hacer de ella la madre de su Verbo, la colmó de favores proporcionados a la dignidad excepcional que le tenía reservada. En primer lugar, derramó en su alma gracias tan abundantes y tan extraordinarias que, al decir de los doctores y de los teólogos, sobrepujan en número y en excelencia a las gracias derramadas sobre todas las criaturas. Y aquí que bajo la influencia de esta gracia eminente, la inteligencia de María es la más potente de las inteligencias, su corazón el más tierno de los corazones, su voluntad la más recta de las voluntades. Y aquí también que bajo la influencia de esta gracia singular, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, las virtudes morales, los dones del Espíritu Santo, como otras tantas flores encantadoras y perfumadas, embellecen y perfuman el alma de María. Y aquí también que bajo la influencia de esta gracia sin par, las potencias inferiores están para siempre sometidas en esta criatura privilegiada al imperio absoluto de la razón. Y aquí finalmente que bajo la influencia de esta gracia sin igual, el alma de María es la más perfecta de cuantas han salido jamás de las manos de Dios. A esta alma tan perfecta le convenía una morada que hiciese honor a la excelencia de sus perfecciones. Y así, mientras Dios va labrando el alma de María, modela a la vez un cuerpo cuya deslumbradora y casta belleza será el encanto de los ángeles, de los hombres y del Altísimo. Escuchemos lo que cantan los ángeles cuando María nace a la existencia. ¿Quién es esta que se levanta como la aurora? Escuchemos lo que exclama el Altísimo inclinándose desde el cielo hacia la tierra. Tota pulcra es, amica mea, eres toda hermosa, oh amada mía, has herido y cautivado mi corazón. Entusiasmo comprensible, qué serenidad sobre su frente, qué limpieza en su mirada, qué candor en su rostro, qué gracia en sus labios. No hay reina que tenga tanta majestad en su actitud, ni tanta nobleza en su continente, ni tanta gravedad en su porte. Escuchemos no solo a la Sagrada Escritura, sino también a los padres de la Iglesia. Las palabras me faltan, dice San Juan Damasceno, para expresar la belleza maravillosa de la Virgen María. La Virgen María, añade San Andrés Cretense, fue formada por las manos del Eterno, según un ejemplar celestial.
La Santísima Virgen, enseña el piadoso Gersón, reunía a todos los encantos esparcidos por todas las criaturas, y en un grado tan subido que después de Dios nada se puede imaginar más excelente. Y nadie diga, queridos hermanos, que exageramos. Estas alabanzas eran el comentario fiel de estas palabras contenidas en los libros sagrados y aplicadas unánimemente por los padres de la Iglesia a la Santísima Virgen. Tú eres, oh María, la más encantadora de las mujeres, porque a todas aventajas en gracia y hermosura. Sí, ella aventaja a todas, a Eva, cuya vista conmovió a Adán al salir de su misterioso sueño, a Sara, que echó mano de una estratagema para proteger su virtud contra las emboscadas de un faraón voluptuoso, a Rebeca, que se ganó el afecto del piadoso Isaac, a Raquel, que encadenó el corazón del abnegado Jacob, a Esther, que subyugó al terrible Asuero, a Judith, que fascinó al temible Holofernes. Qué pura, qué sosegada y celestial belleza, comparada con las bellezas terrenas, que a veces son perturbadoras con frecuencias peligrosas y siempre efímeras. La belleza de María irradiaba un casto encanto en torno de los que tenían la dicha de contemplarla. Era imposible, decía San Ambrosio, acercarse a María sin sentirse impregnado del perfume de pureza que emanaba de todo su ser. Pero todavía más, al estudiar a María, innumerables ejércitos de criaturas humanas han sentido el deseo de reproducir en la medida de lo posible sus admirables virtudes. Y entonces, en pos de la que fue la primera en enarbolar el estandarte de la virginidad, han avanzado valerosas y radiantes las falanges de estos cristianos que, para mejor imitar sus ejemplos, para servir a Dios con mayor libertad, para trabajar más eficazmente en los intereses de la humanidad, han hecho libremente al cielo la consagración total de su corazón y de su cuerpo. Al verles pasar tan marciales y serenos, el mundo debe extasiarse, pero con más frecuencia vemos que rugen de cólera. Pero tanto esta admiración como esta cólera han dado cada una a su manera una celebridad, la cual cada día será más deseada si se considerase la grandeza vinculada a la práctica de la perfecta castidad. Trabajemos, pues, queridos hermanos, como recomienda San Pablo a los colosenses, en ser santos, en ser inmaculados e irreprochables. Trabajemos, sobre todo, los que con tanta frecuencia, a pesar de nuestra indignidad y de nuestras miserias, tenemos la dicha de recibir en la comunión al mismo Verbo Divino que se encarnó en María, considerando con qué empeño el Señor procuró dejar de ella todo contacto con el pecado, en honor de aquel cuya madre había de ser. Preparémonos en adelante para recibirle por la renuncia absoluta de lo que es el pecado y el afecto al pecado. ¿Y qué cosa mejor podemos hacer que pedir a esta Virgen Inmaculada para que nos ayude a obrar en nosotros tan gran mudanza? Pidámosle, pues, que nos ayude a hacernos más dignos de su Hijo, mediante una nueva concepción que habrá de ser inmaculada, no por privilegio directo y personal como el suyo, como el de María, sino conquistado por el esfuerzo de una voluntad generosa que no obsta a la acción de la gracia. No es posible, queridos hermanos, pedir una gracia más sublime, pues la pureza de corazón es la felicidad de la vida presente y la causa de la felicidad
en la vida futura. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.